Hoy vamos a hablar o vamos a iniciar serie, muchas gracias. Hoy vamos a iniciar una serie de charlas que nos tiene muy emocionados. Y es una serie que va a girar en torno al Padre Nuestro. Esa oración que muy probablemente todos y todas nos sabemos de memoria, quizás la gran mayoría, o en algún momento hemos rezado, hemos pronunciado, hemos recitado. Millones de personas repiten el Padre Nuestro cada día, pero quizás pocas personas notan la radicalidad social y espiritual contenida en esta oración. El Padre Nuestro nos habla del pan necesario. Recuerdan que dice el pan nuestro de cada día. No nos habla de banquetes, de excesos. El Padre Nuestro nos habla de perdón constante, no de venganza. El Padre Nuestro nos habla de la voluntad de Dios, no de nuestros planes, deseos o caprichos. Cada frase de esta oración, que todos los días es pronunciada de manera quizás distraída y rutinaria, es una pequeña revolución, una declaración de dependencia divina, de reconciliación y de propósito. Así que hoy, este ratito que vamos a dedicar a profundizar en las Escrituras, vamos a bucear en esta oración. Vamos a tratar de profundizar lo más que podamos en este pedacito del Evangelio que probablemente está muy presente en la vida de la gente, en los novenarios, en los rezos, todo el mundo lo repite. En contextos más católicos romanos es como muy frecuente, en contextos evangélicos no tanto, ¿verdad? Son tal vez de oraciones más espontáneas, pero si hablamos de una oración ecuménica, una oración presente en las distintas tradiciones y denominaciones cristianas, es el Padre Nuestro. De hecho, cuando hacemos liturgias o cuando hacemos encuentros de diálogo interreligioso, muy probablemente esta oración sea la que esté presente, porque es una oración común a la mayoría, a la enorme mayoría de cristianos y cristianas. El Padre Nuestro aparece en dos de los evangelios. Aparece en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas. Aquí se los quise poner. Y si ustedes ven, hay diferencias muy pequeñitas. Mateo sitúa la enseñanza sobre la oración en el centro de lo que ustedes y yo llamamos el Sermón del Monte. Él nos presenta una versión un poco más extendida y elaborada que la que nos presenta Lucas. Quizás así se rezaba en las comunidades a las que Mateo dirigió su evangelio. Recordemos que lo que hacen los evangelistas, que también les he mencionado esto, tal vez ya hoy, gracias a la gran labor de los biblistas, hoy entendemos que no había un señor, un apóstol que se llamaba, bueno, el apóstol sí, el escritor del evangelio, tal vez no lo concebimos como una persona física, sino como una comunidad a la que llamamos la comunidad mateana y la comunidad lucana. Y lo que hicieron las comunidades, las iglesias, fue recoger la tradición oral y consignarla por escrito. Entonces, cuando decimos que probablemente así se rezaba, es porque probablemente la iglesia recitaba esta oración así y así fue consignada por las diferentes comunidades. En contraste, la tradición que nos transmite Lucas es una tradición más breve. Lucas incluye esta oración en la sección del camino de Jesús hacia Jerusalén. Porque lo que Jesús enseña aquí, a través de esta oración, es no solamente una forma de orar, sino que es un camino, un proyecto que trastoca toda la vida de quienes somos discípulos y discípulas de Jesús. No solo una fórmula propiamente para repetir,
sino es una declaración de propósito. Y tal vez ese es un pequeño fallo que la iglesia en su conjunto ha incurrido en ese fallo. Que tal vez tomamos la oración, la repetimos y la repetimos no sé cuántas veces, 50, 60 veces, y no nos detenemos a reflexionar, a meditar, a sacar agua de ese pozo para ver qué es lo que hay allí. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en este ratito. En la época y en el contexto de Jesús, los judíos oraban 3 veces al día: mañana, tarde y noche. Jesús se inserta en esta tradición, pero le impregna un nuevo tono teológico, una cercanía filial con Dios, así como un sentido de coherencia ética con el prójimo. En esta oración, Jesús sintetiza su proyecto de vida y la propuesta de proyecto de vida que Él nos hace a ustedes y a mí. Un proyecto de vida que gira en torno a 2 realidades: la realidad de Dios, y en la oración Él menciona el nombre de Dios, el reino o el reinado de Dios y la voluntad de Dios, por un lado. Y por el otro lado tenemos 4 expresiones más que giran en torno a la provisión para las necesidades, a la justicia, a la solidaridad, al perdón y a la protección. No sé si se habían percatado de esto al rezar esta oración. Vean cuánta profundidad está ahí contenida en 4 o 5 versículos. Es enorme. Y a veces pasamos estos detalles de lado, los dejamos de lado. El Padre Nuestro contiene una invocación: Padre nuestro que estás en el cielo. Y 7 peticiones, 3 centradas en Dios y 3 centradas o referentes a las necesidades nuestras y de nuestro prójimo. Hoy vamos a centrarnos en las 2 primeras frases: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy nosotros, después de 1950 años, quizás un poco más de tiempo, seguimos recogiendo y celebrando esta tradición de la iglesia primitiva. Esta tradición contenida en los evangelios, ya se los mostré, muy probablemente el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas escriben entre el 70 y el 80. Esto es un manuscrito, una foto de un manuscrito que se llama la Dídaque. La Dídaque, o enseñanza de los apóstoles, es un texto que la iglesia recoge en aquella época, año 90, finales del siglo I, y la Dídaque es como un compendio. De hecho se llama Dídaque o enseñanza de los apóstoles porque es un compendio de lo que los discípulos habían enseñado a las iglesias. Entonces estamos hablando de un documento que probablemente tiene la misma antigüedad que el Evangelio de Juan, esa misma década, y sin embargo no entra en el canon. La iglesia decide que no entra en el canon. Vean qué interesante. Pero sin embargo recoge la tradición de la doctrina enseñada por los apóstoles a las iglesias. Y en este documento, que lo pueden encontrar en Google, ustedes entran a Google y ponen Dídaque, PDF, y ahí les va a salir, y es un documento riquísimo. En este documento se recoge la versión del Padre Nuestro. En el capítulo 8 de este documento, el escritor, porque tampoco lo tenemos identificado, probablemente no era uno, probablemente fueron varios, ahí recoge y les dice a las iglesias: ustedes oren así, y casi transcribe muy fielmente la versión del Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Mateo. El Padre Nuestro quizás fue una de las primeras oraciones comunitarias de la iglesia, y hoy, casi dos milenios después, la iglesia actual, ustedes y yo, y todas las iglesias extendidas por todo el mundo, seguimos recitando esta oración, no por una mera repetición, sino como una declaración de propósito.
La recitación de esta oración no es un rito vacío, es un recordatorio constante de cómo vivir en el reino, compartiendo el pan, perdonando, confiando en el amor y en la gracia de Dios, que es Padre. Amén. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A lo largo de estos 4 domingos vamos a ir desmenuzando el Padre nuestro. Así que les invito a no perderse ninguna de las charlas. Y vamos a ir acercándonos a cada una de las palabras de esta oración. Recuerden lo que acabo de decirles hace un ratito. La oración empieza con una invocación, de esto les hablé la última vez hace 15 días, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego hace una primera petición. Padre, la oración empieza con la palabra Padre. Gran novedad de la que cobra sentido todo el resto de la oración. La expresión Padre referida a Dios es frecuente en la tradición bíblica del Testamento hebreo, pero nunca se había llegado más allá de un significado simbólico. Dios era padre del pueblo de Israel, era padre del pueblo en general y se comportaba como un padre que cuidaba, que protegía, que reprendía, que castigaba, que proveía. En Jesús, el símbolo se hace realidad. Para Jesús, Dios es realmente su Padre, al que llama con el diminutivo entrañable con el que los niños en su contexto, en el contexto de su tiempo y de su cultura, se dirigen a la persona que les dio la vida. Abba, Abba. Este Padre que Jesús utiliza es Abba, papito. Es una expresión de mucho cariño, de mucha ternura, de mucha confianza. Abba. Al griego se traduce pater. Abba es en arameo. Abba expresa relación. Expresa, y no solo expresa, contiene cercanía, intimidad, confianza, ternura, accesibilidad. Esto no estaba en las notas, pero quizás a muchas y a muchos de nosotros se nos ha dificultado relacionarnos con Dios desde la figura de Padre. Porque muy probablemente nuestras historias de vida y nuestras historias familiares han estado marcadas por una historia compleja, una historia tensa con nuestro propio papá. Y nos cuesta dimensionar a Dios desde allí. Y quizás esa sea un área que muchas y muchos de nosotros hemos tenido que sanar, que restaurar. No sé si alguien vio la película de La Cabaña. ¿La han visto? Sí. Podemos tener posturas muy distintas sobre la película, pero la traigo nada más a colación porque precisamente la relación del protagonista había sido una relación compleja, tensa, marcada por la violencia física y emocional de parte del padre hacia el protagonista cuando era un niño. Y entonces cuando Dios se le presenta, no se le presenta como padre, se le presenta como una figura femenina, cercana, familiar, que había tenido cierto cuidado de él en alguna coyuntura de su vida. Y bueno, por razones culturales, en el contexto bíblico, en el contexto de las culturas bíblicas, la relación con Dios se expresa en términos de paternidad. Esta figura masculina que paterna, que engendra, que protege, que provee, que cría, que educa, que acompaña y que cuida. Sin embargo, en algunos contextos teológicos y eclesiales actuales han dimensionado la posibilidad de entender esta relación desde una perspectiva femenina. Y no es extraño en algunos contextos escuchar en oraciones la expresión Dios, Padre y Madre. Esta idea quizás para muchas y para muchos sea escandalizante. Sin embargo,
no es nada novedosa, ni se le ocurrió ni a las feministas ni a los progres actuales. Ya el Papa Juan Pablo I, en 1978, en el saludo del Ángelus del 10 de septiembre, él afirmaba: Dios es Padre, más aún es Madre, haciendo referencia al cuidado maternal de Dios por sus hijos enfermos. Esta imagen no nos debe ser extraña, pues en Mateo Jesús utiliza la metáfora no de una mujer, no de una madre, de una gallina, para expresar su deseo de cuidar maternalmente y de reunir a su pueblo en torno a sí. Tampoco nos debe parecer extraña porque ya en el profeta Isaías leemos cómo el profeta utiliza metáforas que asemejan a Dios a una mujer en labor de parto o a una mujer lactante. Dios, como ser trascendente, está fuera de toda categoría humana, incluyendo la del género. Nosotros empezamos la oración diciendo Padre. Llamar a Dios Padre es entender que ya no existe lejanía. Ahora hay relación, cercanía e intimidad. Aquí quiero cerrar esta parte con dos ideas importantes. Llamar a Dios Padre es establecer un vínculo, una relación, y en este caso una relación estrecha, una relación renovada por Jesús. Aquella relación que probablemente estaba rota, estábamos distantes de Dios. Jesús viene a restaurarla y a mostrarnos una nueva forma de vincularnos con esa deidad, con esa divinidad trascendente. Sí, es trascendente, es creador de los universos, de los mundos, de las galaxias, pero a la vez es un Dios personal, cercano, íntimo, que se preocupa por tus necesidades y por las mías. Hemos sido hechos hijas e hijos de Dios. Las cartas a los Romanos y a los Efesios que escribió el apóstol Pablo afirman que hemos sido adoptados hijos e hijas suyas a través de Jesucristo. Y las cartas se escriben antes de los evangelios. Y ya entre el año 50 y el año 60 que escribe Pablo, ya la idea de la paternidad de Dios, de ese Dios cercano que quiere ser Padre para nosotros, ya estaba presente. Y luego 20 años, 25 años después, se registran los evangelios. Aquí es importante detenernos al escuchar estas afirmaciones y preguntarnos: ¿hemos logrado experimentar a Dios como el Padre amoroso que es? ¿Hemos podido experimentar esa dimensión de Dios? ¿Hemos podido mirar ese rostro de Dios que quiere acercarse a vos y a mí como un Padre? Ese amor sin condiciones, sin límites, que solo quiere nuestro bien, decía también Juan Pablo I después de lo que les leí. Padre nuestro. Jesús no solo nos muestra un nuevo rostro de Dios, ya no el Dios trascendente, inaccesible, oculto en el lugar santísimo del templo, ¿recuerdan? Donde solo el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año. Y podían entrar una vez al año con una cuerda atada al pie para que si había falta o pecado en él y caía muerto, la gente desde afuera, los otros sacerdotes pudieran sacarlo. Ya no es ese Dios el que nos muestra Jesús, un Dios que vive en templos, que está oculto en templos y que para encontrarse con él hay que ir ¿a dónde? Al templo. Ya no. Dios está en medio de nosotros. Esa es la nueva novedad, valga la redundancia. Esa es la novedad que Jesús nos trae. Dios está en medio de nosotros, quiere estar en medio de nosotros. Jesús no solo nos muestra a ese Dios, sino un Dios que a la vez es trascendente pero cercano e íntimo, un Dios que es Padre, pero verdaderamente Padre. Jesús nos muestra también una nueva forma de relacionarnos con ese Dios. Podemos acercarnos con confianza. Nos muestra que ese Padre suyo
también es nuestro. Porque recuerden que el contexto de la oración, tal vez eso no se los mencioné al principio, pero la oración del Padre Nuestro surge porque los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos también a nosotros. Y estos judíos no era que no sabían orar, porque los niños judíos desde los 4 o 5 años se instruyen en la fe judía y les enseñan todas las oraciones que deben repetir. Entonces podemos asumir de que a pesar de que Jesús, Juan, Andrés, Jacobo eran hombres que hacían trabajo físico, no eran letrados, no eran intelectuales, sí sabían recitar al menos las oraciones. Ustedes han visto que hay gente que no sabe leer y escribir, pero se sabe el Dios te salve, se sabe el credo, se sabe las oraciones que enseña la iglesia para sustentar la fe. Y entonces probablemente estos judíos sí sabían orar, pero aún así le dicen: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Jesús lo que está tratando de hacer es transmitirnos esa relación que Él tenía con su Padre, transmitírnoslas a nosotros. Y que nosotros también lográramos llegar a ese nivel de relación, donde Dios no es solamente es ese ser que me está viendo desde arriba, sino un Padre cercano que nos cobija, que nos ama, que nos ayuda, que nos sostiene. Nos muestra que ese Padre suyo también es nuestro, de cada una y de cada uno en particular, y de todas y todos como familia suya y hermanos de su Hijo Jesucristo. Un Padre de todos y de todas, sin exclusiones, sin castas especiales, sin tarjetas de acceso VIP. Una adopción extendida a cada persona independientemente de su condición. Estas dos palabras, Padre Nuestro, quizás resuman el misterio de la salvación revelado en Jesucristo. Él quiere que veamos a Dios como Padre. La palabra nuestro nos remite necesariamente a una dimensión comunitaria, a una dimensión colectiva de la fe. Si nuestra relación con la divinidad es transformada o fue transformada a través de esta nueva vinculación vertical, ahora somos hijos, también nuestra relación con las otras y con los otros, dije vertical, ¿verdad? En lo horizontal también es transformada. Entonces, una nueva relación de paternidad de Dios hacia nosotros, pero también una relación de hermandad de parte de los otros y de las otras hacia nosotros. Hay un texto en el libro del profeta Malaquías que dice: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestros antepasados? Decir la expresión Padre Nuestro tiene una dimensión ética comunitaria. Pronunciar esta expresión posee implicaciones éticas para con las otras personas. Implica reconocer que ese Padre, que es mi Padre, también es el Padre de mi prójimo. Y así como me defiende a mí, defiende a mi prójimo. Y así como me provee a mí, provee a mi prójimo. Que el otro y la otra fueron también creados a imagen y semejanza de Dios y que poseen una dignidad intrínseca innegable. El otro y la otra valen porque son hijos e hijas de Dios, al igual que yo. Esta relación de fraternidad generada por el Padre común demanda una forma de relacionamiento ética, respetuosa, no violenta, inclusiva, caracterizada por la lealtad y la compasión mutua, recíproca entre todas y todos. Adicionalmente, la enseñanza de Jesús trasciende la idea de una fe o de una religiosidad exclusivamente personal, individualista.
me salvo yo. Han visto que a veces en algunas corrientes espirituales o algunas tradiciones y a veces en muchas agrupaciones dentro aún del cristianismo encontramos tristemente este tipo de enfoques, donde la salvación es algo personal. Yo me salvo y el resto no sé, yo aquí voy. Y lo que nos enseña Jesús y lo que nos enseña específicamente el Padre Nuestro, si ustedes luego llegando a la casa revisan la oración, nuestro, 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 es una oración colectiva. La enseñanza de Jesús trasciende de esta fe individualista a una fe comunitaria, colectiva. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, va a afirmar el apóstol Pablo. Nos vamos salvando, y me encanta el gerundio, esto no es Biblia, estas son mis palabras, nos vamos salvando todos y todas, nos vamos salvando. En el día a día nos vamos salvando todos y todas, entre todos y entre todas, una salvación que se va expresando coyuntural y circunstancialmente. ¿Salvados de qué? Salvados de la enfermedad, de las carencias, de la soledad, del hambre, de las violencias. Acá cabe la pregunta, ¿nos sentimos realmente hermanos y hermanas de cuantos se reconocen como hijos e hijas de Dios? ¿O esta idea de hermandad es una noción que francamente nos resulta ajena? Esta pregunta cobra un sentido particular en un momento histórico en el que nuestras sociedades, y la iglesia no está exenta, pues somos parte de la sociedad, tienden cada vez más a la individualidad, al egocentrismo y a la falta absoluta de empatía y de solidaridad. El proyecto de Jesús es un proyecto que se concibe desde el nosotros, desde el nosotras. Después de decir Padre nuestro, Jesús sigue diciendo que estás en el cielo. Y esta frase, no sé si les pasaba o les ha pasado a ustedes, a mí sí, normalmente tenía esta contradicción. Yo decía, qué raro, ¿por qué la oración lo coloca allá? Allá en el cielo, largo, 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 largo. Y la respuesta fue que tal vez lo que para ustedes y para mí hoy es cielo, para la cultura semítica en la que se escribió este texto, representaba algo distinto. En la mentalidad semita y en el lenguaje religioso del contexto judío de la época, la expresión los cielos no hace referencia a un lugar físico sobre nuestras cabezas, sino al dominio de Dios. Es una expresión que en su lenguaje original quiere decir el ámbito donde Dios reina plenamente, donde su voluntad se cumple sin oposición. Ese que estás en los cielos significa eso. Esos cielos es representación de la majestuosidad de Dios, de la grandeza de Dios, de la plenitud de Dios. Ese Dios que lo gobierna todo es el Dios al cual ustedes y yo invocamos. Eso es lo que está contenido en la oración. No se trata de un lugar lejano, sino de una realidad espiritual que trasciende y envuelve la tierra. Cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, no está ubicando a Dios lejos, allá en la estratosfera donde están los satélites, sino reconociendo su autoridad suprema y su misterio. La expresión Padre nuestro que estás en los cielos o en el cielo era conocida en la tradición judía anterior a Jesús. En oraciones sinagogales del periodo del Segundo Templo y que aún hoy muchos judíos siguen recitando, encontramos fórmulas como Abinu Shebashamayim, nuestro Padre que estás en los cielos. Jesús, por tanto, no inventa la expresión, sino que la reinterpreta dentro de su enseñanza del reino.
La relación con Dios no se basa solo en su grandeza, sino también en su paternidad cercana e inclusiva. Así, el contraste intencional que se hace la oración o que nos presenta la oración es muy potente. Dios está en los cielos, lo que nos señala un Dios trascendente, creador de galaxias, pero es también Padre nuestro, un Dios cercano, íntimo, que tiene cuidado de tus necesidades, de tus proyectos, de tus deseos. La tensión entre cercanía y majestad define toda la espiritualidad de Jesús. Dios es para nosotros misterio trascendente y santo, sí, pero es misterio de amor personal y concreto, diría un sacerdote llamado José Antonio Pagola, que si no lo conocen les invito a buscarlo y a conocer un poco más de su predicación. Padre nuestro que estás en el cielo, y luego seguimos diciendo, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre. ¿Alguien se había preguntado qué rayos significa esto? Santificado sea tu nombre. Uno puede decir, bueno, dar honra, honrado, reconocido. ¿Sí? ¿Por ahí? Más o menos. El nombre de la persona, y esto también tal vez a veces nos quedamos cortos en cierta comprensión por cuestiones culturales, porque muy probablemente en nuestra cultura y en nuestra época signifiquen cosas distintas. En la cultura semítica, el nombre de la persona es sinónimo de la identidad de la persona. El nombre representa la identidad, representa el ser de la persona, representa su presencia, su carácter, su autoridad. El nombre es la persona. Decir santificado sea tu nombre es decir que podamos reconocer tu presencia en nosotros. Somos templos. En cada una y en cada uno de nosotros. No solo yo soy templo, mi prójimo es templo. Dios en mi hermano, Dios en mi hermana. Reconocer al otro y a la otra también como casa de Dios. Decir santificado sea tu nombre es también reconocer que así como creo que Dios habita en mí, Dios habita en el otro. Y solo eso ya tiene implicaciones éticas profundísimas, ¿sí o no? Esto impregna de dignidad a cada persona sin importar su condición. El otro, independientemente del color que sea, de la ideología que sea, de cómo sea, es ser humano, es hijo e hija de Dios, es digno, vale. Vale porque es creación de Dios y vale porque el Señor Jesús se entregó por esa persona. Decir santificado sea tu nombre es poder reconocer su presencia en medio de nosotros. Esa dimensión comunitaria, empapando nuestras relaciones personales, sociales, económicas, políticas, laborales. Decir santificado sea tu nombre es decir que lo que caracteriza tu identidad, estamos dirigiéndonos a Dios, lo que caracteriza tu identidad, tu carácter, nos empape también a nosotros. Que así como tú eres justo, amoroso, perdonador, solidario, compasivo, santo, paciente, nosotras y nosotros podamos trabajar para ir forjando estas mismas cualidades en nosotros, para que alguna vez lleguemos a parecernos a Jesús. Decir santificado sea tu nombre es traer a Dios a nuestra cotidianidad, es permitir que Él esté presente en nuestras vidas, no solo el domingo, el ratito que venimos aquí, sino después a lo largo de la semana, en los distintos contextos en los que nos movemos, ser conscientes de que Dios está allí porque está dentro de nosotros y nosotros estamos allí. Decir santificado sea tu nombre es decir, te reconocemos y queremos que seas el centro de nuestras vidas.
Y que en medio de nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra humanidad, tú seas. Esto dice también la carta de Efesios, hasta que todos lleguemos a conocerle tanto, 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 que nos vayamos progresivamente pareciendo a Él. En una época y en un contexto cultural y religioso en el que el nombre de Dios no se pronunciaba, ustedes lo recordarán, Jesús viene a enseñarles a sus discípulos a vivir de tal manera que el nombre de Dios sea honrado, no solo tal vez a través del nombre, sino a través de las formas, de las obras y de las actitudes para con el prójimo. La actitud de Jesús ante Dios cuando ora es la del que habla desde la confianza, desde el afecto y desde la ternura de un niño pequeño. Ese Abba con el que se acerca Jesús a su Padre es el Abba que Él quiere que ustedes y yo nos acerquemos. El mismo Abba. Tal vez no la palabra porque es del arameo y nosotros hablamos en español, pero sí el fondo, la actitud, el espíritu, la esencia. La primera carta de Juan, escrita probablemente igual que la Didache, entre el 90 y el 100, dice: miren qué amor tan grande que nos ha mostrado el Padre. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La convicción de la iglesia en el siglo 90 era que Dios les había amado tanto, 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 que les había hecho hijos suyos. Y esa misma convicción a través de la tradición de la iglesia es la que ustedes y yo hoy conservamos, afirmamos, celebramos de ser hijos. No importa tu fragilidad ni la mía, no importa nuestra debilidad, no importa nuestra tendencia a fallar no solamente a Dios, si es que podemos fallarle de alguna manera, sino también fallarle a nuestros prójimos. Dios nos ha hecho sus hijos por puro amor. Y esa es la confianza que hoy ustedes y yo celebramos, y esa es la confianza en la cual afirmamos nuestra vida todos los días. Que hemos sido adoptados hijos suyos y que ahora hay una nueva relación con Dios. Yo concluyo con estas 3 ideas para poder abrir un espacio por si hubiera alguien que quisiera compartir alguna reflexión sobre esta primera parte del Padre Nuestro. 3 ideas de cierre. La primera es que el Padre Nuestro representa, nos transmite una relación renovada de cercanía e intimidad. Dios quiere que le concibamos cercano, que le concibamos íntimo, que le concibamos accesible. Y que en esa accesibilidad, cuando estemos solos, solas en nuestra casa, podamos disponer el corazón y simplemente, ojos abiertos, ojos cerrados, decir: Dios. Y a veces quizás ni siquiera tenemos algo que decir. Simplemente el estar ahí, delante de Él, de ese Dios invisible y eterno, expresar nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra carencia o nuestra alegría, expresarlo con confianza, sabiendo que no hay barreras, que no hay nada que nos separe de ese ser que está allí escuchándonos. La segunda idea, una relación que conlleva fraternidad y ética comunitaria. Esta nueva convicción que nos transmite Jesús en el Padre Nuestro es que ahora somos hermanos y que como hermanos debemos apoyarnos, debemos acompañarnos, debemos perdonarnos. Esa es como el nuevo paradigma que les transmite Jesús a sus discípulos. Y una tercera idea es que el Padre Nuestro ya no es un rezo solamente para repetir, sino que el Padre Nuestro podemos comenzar a verlo
como una declaración de propósito. Una declaración de propósito que nos ayuda a centrarnos y a enfocarnos en cuál quiere Dios que sea nuestra forma de caminar en el día a día. Yo cierro mi reflexión acá y allá está Fer con el micrófono listo, por si en estos 6 minutitos que me quedan alguien quiere compartir alguna reflexión, algo que esté meditando allí en este ratito. Juan Carlos, bienvenido, hoy nos estás visitando. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenos días para todos. Eduardo, bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu reflexión y por tu charla, muy iluminadora y muy revelante. Mira, Eduardo, voy a decir que hace días yo tomé una decisión, no sé si tarde, temprano o qué, pero yo dije, el Padre Nuestro va a ser la oración con la cual yo vaya a comenzar siempre, a pesar de que yo soy católico y rezo el Padre Nuestro en las misas, en los rosarios. Yo rezo rosarios, yo voy a rosarios de viejitas y novenarios, yo los rezo, ¿verdad? Y estoy con la repetición y todas esas carambadas. Entonces, yo dije, voy a hacer del Padre Nuestro la oración con la cual yo comience todos los días, en la mañana, porque me encanta llamar a Dios Padre. Y me encanta alabarlo a través de esa primera parte del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, todo eso me encanta proclamarlo. Pero me parece súper revelador, y aquí viene mi primera 2 preguntas, lo que vos decís, que cuando uno dice santificado sea tu nombre, vos indicás que cuando yo digo eso es porque estoy reconociendo o adentrando a Dios en mi templo, y al mismo tiempo estoy reconociendo que el otro es templo del mismo Padre que tengo yo. Por lo tanto, me acerca a esa ética comunitaria. Nunca lo había escuchado. Nunca. He escuchado mucho del Padre Nuestro, pero nunca había escuchado esa dimensión. ¿De dónde viene eso? Porque cuando uno dice santificado sea tu nombre, es una afirmación y una declaración a Dios diciéndole, es que tu nombre yo lo santifico. No sé si tengo yo la potestad para santificar el nombre de Dios. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es el tema sobre la repetición. Porque, ¿cómo ves vos la dimensión, digo yo, teológica, no sé, o hermenéutica, de que tanto Lucas como Mateo, cuando hablan, dicen, cuando oren, oren así? Entonces, ¿es un mandato? ¿Tengo yo que repetir eso? ¿O es una guía de? ¿Cómo lo ves vos? Eso es. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, Juan. Bienvenido otra vez. Es muy interesante porque Jesús empieza esa parte diciendo, cuando oren, oren así, ¿verdad? Yo no te sabría decir si Él quiere que nos limitemos a esa única forma de orar, que tal vez ahí yo tengo mi respuesta. Creería que no, porque en realidad un corazón agradecido podría expresar muchísimas cosas más. Creo que es una guía, y como lo explicaba al principio, es una guía como muy, muy clarita y muy sistemática, a pesar de que no es tan explícita, ¿verdad? Y empieza invocando a Dios, pero luego hay 3 grandes expresiones dirigidas a Él con mucha profundidad, y que tal vez nosotros a simple vista no vemos esa dimensión, no dimensionamos toda esa profundidad. Entonces yo, pues por supuesto no tengo ningún inconveniente con que la gente la repita. A donde yo quiero apuntar es, seamos más conscientes todavía de lo que estamos repitiendo, de lo que estamos pronunciando. Seamos más conscientes de toda esa profundidad teológica, espiritual, eclesial y experiencial contenida en esa frase. Santificado, ya el nombre de Dios es santo. Nosotros no podríamos santificar algo que ya es santo, 3 veces santo o 1000 veces santo. Pero cuando decimos santificar, lo que podemos estar diciendo es reconocido, honrado. ¿Y cómo lo honramos? No solamente con palabras. Dios no quiere ser honrado solo con palabras o con sacrificios. ¿Recuerdan aquel texto que dice, misericordia quiero, no sacrificios?
¿Sí lo recuerdan? Sí. Misericordia quiero, no sacrificios, lo dice uno de los profetas y luego Jesús viene y lo retoma. Ojalá entendieran, les dice a los escribas, a los fariseos, a los religiosos más cargas de su época, ojalá entendieran lo que significan las palabras misericordia quiero. ¿Hacia quién podemos experimentar misericordia si no es hacia el otro? Y no hacia el otro cualquiera, sino hacia el otro vulnerable, hacia el otro que sufre, hacia el otro que carece, hacia el otro que duele, que está solo. Entonces vean qué interesante la dimensión. Y esto no es socialismo, esto no es ninguna ideología política, es la esencia del Evangelio, que la vemos una y otra vez en las historias de Jesús, en el buen samaritano, en el Padre misericordioso, en muchas otras. No sé si te respondí de alguna manera, y si no, luego seguimos conversando. ¿Alguien más quiere compartir una reflexión a partir de lo que hemos compartido hoy? ¿No? ¿Cerramos acá? Vamos a cerrar, si les parece, cerramos en oración.